Buenas tardes, mi nombre es Seracita Gómez, soy de la Universidad de Caldas del programa de Ingeniería Agronómica y hoy vengo a presentar un ejercicio de la materia de Química General sobre la precisión y la exactitud. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio que tenemos para hoy. Dice, la evaluación del cloro residual en agua para riego de cultivos. En el marco de un estudio dedicado a garantizar la calidad del agua, se implementa un análisis exhaustivo del cloro residual, un indicador crítico para la desinfección del agua. Los métodos destacados, AquaGuard, método A, y Pure H2O Check, método B, son empleados para medir el contenido de cloro residual en miligramos sobre litro. Bueno, entonces acá nos dan el conjunto de datos para el método A y el conjunto de datos para el método B. Estas son las fórmulas que vamos a usar, pero como estamos en Excel, estas son las fórmulas generales, pero en Excel se hace de otra manera, pero tendrían como el mismo proceso. Bueno, entonces pues acá pasamos al ejercicio, pues a ver qué nos están pidiendo. Esta evaluación busca determinar qué método entre Quaguard y Pure H2O Check proporciona mediciones más precisas, determinándola con la desviación estándar muestral y exactas, determinando con el error relativo del cloro residual en el agua potable. Tenemos como referencia entonces 1,31 miligramos sobre litro. De aquí, pues ya según lo que nos están pidiendo, que este va a ser el valor de referencia, ya podemos empezar entonces a resolver para buscar el promedio, la desviación estándar y el error relativo. Bueno, entonces vamos a empezar con el proceso de cada uno de los valores que tenemos que hallar. Entonces empecemos con el promedio. El promedio, pues la fórmula de este sería la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos. Entonces en Excel esto sería así. Tenemos que colocar siempre un igual antes de cada fórmula. Coloquemos promedio, se abre paréntesis y vamos a tomar los datos que queremos, el cual sacarle el promedio. Esto nos daría 1,32. Aquí sería lo mismo. Igual, colocamos promedio y colocamos estos datos. Listo. Entonces tenemos que para el método A tenemos 1,32 de promedio y para el método B sería 1,319. El promedio más que todo lo vamos a usar acá para tener un valor más fácil para a la hora de comparar la precisión y la exactitud con el valor de referencia. Bueno, entonces ahora seguimos con la desviación estándar. Para eso tenemos esta fórmula que le voy a dar una breve explicación, que sería entonces la sumatoria de cada uno de los datos del conjunto, pues menos el valor promedio y la diferencia se eleva al cuadrado. Entonces, pues por ejemplo sería 1,32 menos el valor de referencia que tenemos, bueno, el valor promedio, que sería 1,32 también, y esa diferencia se eleva al cuadrado. Se vuelve y se repite. Entonces sería 1,35. Bueno, ese resultado se le suma a 1,35 menos el promedio, 1,32, y la diferencia se eleva y se vuelve al cuadrado y pues se vuelve a repetir. Para acá lo que vamos a hacer es copiar. Entonces, vamos a aplicar la fórmula igual. Vamos a copiar des. Y esta que nos sale acá, punto M, sería calculen la desviación estándar en función de una muestra. Copiamos esta, tomamos todos los datos de referencia, cerramos. Y tenemos que para el método A tenemos 0,02582. Entonces para esta lo mismo. Igual, eh, la desviación, todos los datos y se cierra. Entonces tenemos que para esta 0,0226013. Y entonces, pues ya sabemos que la desviación estándar es para la precisión, y esto nos va a ayudar para eso. Y ahorita vemos qué tan alta o qué tan baja puede ser la precisión.
para cada uno de los métodos. Bueno, ahora sigue el error relativo. El error relativo, pues tenemos esta fórmula que sería entonces el valor promedio menos el valor de referencia sobre el valor de referencia por 100. Bueno, entonces acá si nos toca hacerlo manualmente, entonces sería igual, se abre paréntesis, el valor promedio, que sería 1,32, menos el valor de referencia, que sería 1,31, se cierra, esto se divide otra vez sobre el valor de referencia y se multiplica por 100. Entonces tenemos que esto nos va a dar 0,763359. Lo mismo vamos a hacer para este. Entonces sería, se abre otra vez paréntesis, el valor promedio menos el valor de referencia, se cierra, se divide otra vez sobre el valor de referencia por 100. Tenemos que nos da 0,687023. Bueno, entonces ya con estos datos vamos a poder analizar qué tan precisa y qué tan exacta son cada método. Y pues ver si es alto o baja la desviación de cada uno o el error relativo. Bueno, entonces ya para así poder definir cuál es la precisión y la exactitud de cada método, pues vamos a mirar que la precisión pues la define la desviación estándar y la exactitud el error relativo. Bueno, entonces acá vamos a empezar con la desviación estándar, que es la precisión. Entonces vamos a analizar que el valor más cercano de cada método a cero de la desviación estándar es el 0,02582. Bueno, esto pues nos quiere decir que no hay tanta dispersión entre cada dato con respecto pues al promedio. O sea, los datos no tienen mucha diferencia entre sí como si lo tienen los del método B, que pues varían mucho entre cada valor. Bueno, entonces, como en este vemos una mayor dispersión de datos, esto nos quiere decir entonces que el método A tiene los datos con una menor desviación estándar y entonces tiene una mayor precisión. Entonces vamos a poner que el método A tiene una mayor precisión y el método B pues tiene una menor precisión. Bueno, ahora para la exactitud, que la define el error relativo, también analizamos lo mismo. El valor que esté más cercano a cero, pues el valor sería entonces 0,687023, que es el del método B, siendo pues mm, más exacto que el método A, con respecto pues a los otros datos que se tienen de referencia. Entonces esto quiere decir pues que el método B tiene una mayor exactitud. Ah, no, qué pena. El método A es el que tiene una menor exactitud y este tiene una mayor exactitud. Bueno, entonces también otro que podemos ver es el promedio de cada método. El promedio del método B es el que más se acerca al valor de referencia, porque pues el 1,32 pues se está pasando del 1,31 que sería pues el valor que necesitamos. Y el promedio del método B es igual. O sea, entonces, eso quiere decir que es mucho más exacto el, el valor que tenemos de promedio de acá. Listo, entonces espero que hayan entendido. Muchas gracias por la atención.